Pues muy bien, en atención a su puntualidad vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Así es, de hecho el día de ayer comentábamos esos grandes beneficios, ¿no? De reducir los tiempos de, pues ahora sí que de producción de lo que son estas primeras piezas o en estos prototipos, ¿no? Que nos ayudan de bastante forma que en un sistema tradicional, donde en un sistema tradicional pues teníamos que ver la parte de diseño, la parte de validación a partir de proceso, o inclusive un punto intermedio de validación, validaciones de calidad a través de pruebas destructivas para validar comportamiento de producto. Y bueno, ya toda esa cadena pues nos llevaba cierta cantidad de tiempo en desarrollo y validación. En este caso, pues una de las grandes preguntas, y vuelvo a hacer mucho énfasis en eso, es la parte de en qué momento la manufactura aditiva va a hacer uso en suplemento de lo que es los procesos tradicionales. Van de la mano muchas cosas, ¿no? Veíamos ayer de diferentes aplicaciones, complejidades de pieza, veíamos algunos, de cierta forma que también dependiendo de la aplicación, pues viene todo el estudio de materiales, ¿no? Y es lo que hemos venido trabajando desde la semana pasada, que el concepto propio de la impresión 3D, pues va más allá, ¿no? Va a un sistema de diseño y validación muy fuerte, precisamente para que estas impresiones tengan un sentido, ¿no? Y que no solamente queden de una forma visual, que ya tienes palpable esa idea, ese concepto, sino que realmente ya sea funcional y que te dé ciertos parámetros para llevarlo a un sistema de producción continuo, que muchas veces es lo que uno de los enfoques, ¿no? Y también, por otro lado, a la parte de poca producción, lotes muy pequeños, pero con complejidades muy específicas. Y ese es otro de las ventajas. Y pues bueno, para ir regresando nuevamente al tema, ayer veíamos la parte de los procesos de muy particulares, ¿no? De hilo de deposición fundido, que es pues yo creo que el proceso de impresión más tradicional, donde nosotros tenemos un carrete precisamente de hilo de algún tipo de polímero, el cual a través de un extrusor pues va calentando y se va depositando capa por capa dentro, para formar la geometría que nosotros necesitamos. Otro de los procesos, estereolitografía, que ahí la parte fundamental es que la resina o la materia prima pues es en un estado líquido, de tal forma que pues también con un rayo láser ultravioleta pues va solidificando este tipo de resina fotosensible, y pues también capa por capa vamos creando pues la geometría a necesitar. Y por otro lado, el tercero que veíamos es muy similar al de estereolitografía, pero en este caso la materia prima pues no es líquida ni sólida, ¿no? Bueno, sería un sólido, perdón, sino más bien en una presentación de forma de polvo o talco, como lo vimos en los diferentes videos, de que también necesitamos por ahí un elemento que genere ese calor, en este caso también es un láser, y que va fundiendo de cierta forma ese polímero en forma de polvo, de capa por capa, hasta llegar a la geometría que nosotros necesitamos. Y el día de ayer nos quedamos en proceso o en esta tecnología que se conoce como SLM, muy común, fusión selectiva por láser, y veíamos un video que pues nos dejó esa gran pregunta, ¿no? Para reflexión. En este caso, pues la pregunta era si en algún momento pues la manufactura aditiva iba a llegar a sustituir, por ejemplo, un mecanizado. En el video que veíamos, ¿no? Ya sobre todo por el color de la materia prima, a lo mejor podríamos asumir que era un aluminio, y que qué características iba a tener esta pieza o este producto. Ahí el proceso muy
de forma muy genérica, pues es, como lo vimos en el video, pues tenemos un láser. Este láser, pues obviamente ya debe de tener características de cierta cantidad de potencia, precisamente para ir fundiendo lo que es nuestra materia prima, en este caso ya un material metálico. Y, perdón, y pues este láser es dirigido, ¿no? A que vaya formando lo que es la geometría capa por capa. Teníamos por ahí un pequeño actuador que lo que hacía era volver a poner otra cama de material de tal forma que esa cama de material se fuera solidificando, se fuera fundiendo y solidificando a partir de lo que hace la función del láser, que es la fusión o fundición de este material. De cierta forma veíamos este video que les mostraba, ahí ahorita lo voy a volver a poner rápidamente, nada más para retomar esa idea, porque los procesos siguientes son muy similares, al igual que en la cuestión de los plásticos o de los polímeros. Pues aquí la primera característica que nosotros vemos es el tipo de equipo, ¿no? Aquí ya vemos equipos mucho más sofisticados, mucho más, ya más en forma, por así decirlo, ya más con desarrollo más tecnológico, a diferencia, por ejemplo, son de las impresoras por polímero. Entonces, pues aquí el propio software de la impresora para saber, sobre todo esta cama cuadriculada, pues es lo que nos da la pauta del área de impresión, que generalmente corresponde con la parte física, que es pues esa área total. En este caso, pues este era el producto que se quería imprimir. Obviamente esto quizá fue modelado ya en un sistema CAD y exportado a lo que es el software de interpretación de lo que es la máquina. Aquí, pues prácticamente pues, lo que vemos aquí como la flamita esta o sistema de fusión, pues es lo que está precisamente haciendo, ¿no? Está generando esa fundición de lo que es el material capa por capa, de tal forma que pues se le va dando la forma a la geometría que nosotros queremos. Ahí teníamos el actuador por la parte del fondo, de tal forma que pues arrastra un poco más de materia prima para generar otra capa. Y la cuestión del láser pues ya es una tecnología también muy particular, donde en este caso pues el mismo video nos dice que es asistido por algún tipo de gas inerte, sobre todo para la cuestión de enfoque y igual por la cuestión de material. Generalmente un gas inerte lo que hace es como bueno, ayuda mucho a la potencia y, por ejemplo, en soldadura, pues ayuda mucho a crear una atmósfera anticorrosiva, ¿no? Y bueno, aquí surgía la gran pregunta, ¿no? Por ejemplo, ahorita está trabajando de este lado, ya trabajó sobre estas primeras piezas y cuando regrese, pues va a tener más material encima que va a fundir y se tiene que adherir a la capa anterior. Esas eran las grandes preguntas, ¿no? Y de cierta forma, pues llegábamos en este caso, pues a un producto, a una pieza de esta índole, que fue como el resultado de esta impresión. Y aquí veíamos situaciones muy particulares, ¿no? Primero que pues por la complejidad de la pieza o por la geometría de la pieza más bien, pues no nos quitamos la parte de los soportes, que al final de cuentas esto va a ser material perdido. Otra de las situaciones es el acabado que va dejando y a lo mejor ahí es donde nosotros vemos qué es lo que pasa en la capa por capa. Si quizá esto lo sometemos a una máquina de tensión o compresión o inclusive le podemos meter torsión, pues podríamos determinar si realmente pues es apta esta pieza para una función ya directamente de la impresión. En el caso de que no, pues a lo mejor regresaríamos a métodos tradicionales, donde pues a partir de un solo bloque de material comenzamos a desbastar y llegamos a esta geometría.
va a contener otros elementos, quizá, a lo mejor este elemento quizá en algún momento tenga que pasar algún tipo de tratamiento térmico, precisamente para, no sé, normalizar los esfuerzos y ver si ya después de eso, si ya puede ser funcional. ¿A qué es a lo que quiero llegar con todo esto? A que primeramente, pues cómo ha venido evolucionando esta tecnología de la parte de impresión metálica, la parte de impresión 3D en general y la parte de si realmente ya son funcionales, o sea, o puede ser funcional la parte de la impresión y directamente a uso in sitio. Esa sería la otra. Y por otra parte, pues ver también las calidades de lo que ha ido avanzando la tecnología. Aquí vemos que hay unas partes muy rugosas, pues obviamente esto proviene de polvo. A lo mejor necesitaría todavía postprocesos donde pues llegáramos a especificaciones ya muy específicas de lo que sería esta pieza para un cliente o para una aplicación. Entonces, vemos que todavía hay como que pros y contras, todavía es creo yo, todavía un dilema en el cual adoptar. Estos equipos, pues sí ya son también caros para dentro de lo que es la aplicación como tal. Y pues todavía no son muy accesibles a un mercado general. Yo creo que los que hacen impresiones, los que realizan ciertos proyectos a partir de impresión metálica, entonces todavía mucho más enfocado a la parte de desarrollo, a la parte de tecnología, a la parte de posgrados, doctorados, no sé, de cierta forma, ¿no? Les comparto que yo la única máquina que he visto funcionando metálica la tiene Sidesia aquí en Querétaro y ellos la utilizan mucho para el desarrollo de proyectos, para validación de materiales, la cuestión de caracterización y y pues bueno, ahí obviamente van involucrados también sus programas de maestría y doctorado. Entonces, ya hablando que es sustitución de una máquina de impresión metálica que sustituya todo un proceso, una línea de proceso en la parte industrial, pues sería cuestión de analizar toda una globalidad de elementos, ¿no? Que se tendrían que tomar en cuenta para ver si es realmente ya fiable la parte de sustitución. Y entonces, no sé si hasta aquí algún comentario. En esta parte nos quedamos el día de ayer y el día de hoy, pues comenzamos viendo esta parte que es fusión por haz de electrones. Es una tecnología también muy similar, pero antes de eso, ¿algún comentario? ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Ok. Bueno, entonces, en este caso, pues es también tenemos esta tecnología fusión por haz de electrones, pues son tecnologías muy específicas. En el anterior, pues veíamos más un láser que causaba esa fundición de lo que es el material. En este caso, pues es un haz de electrones. Y pues esta técnica, pues todavía tiene ciertas características, ¿no? En este caso, pues podemos alcanzar mucho más temperatura de fusión. Estamos hablando de alrededor de hasta los 1000 grados Celsius. Esto a lo mejor nos conlleva a que podemos utilizar otro tipo de materia prima metálica. A lo mejor si en la tecnología anterior, a lo mejor, no sé, láser que llegue a alcanzar unos 500, 600, posiblemente 700 grados Celsius, a lo mejor estaríamos hablando de un aluminio, de algún, no sé, algún cobre, estaños, o sea, de puntos de fusiones que estuvieran dentro de ese rango. Y en esta parte, pues tenemos un poco más de potencia, donde a lo mejor ya estaríamos hablando quizá de algunos aceros o de algunos materiales particulares que estuvieran dentro de su punto de fusión en estos rangos. Entonces, esa va a ser una de las diferencias respecto a una tecnología con respecto a la otra. Funciona de forma esquemática muy similar. Nosotros vamos a tener este generador
de tal forma que toda la parte de la base se comporta relativamente igual. Vamos a tener una cama con la parte contenida de los polvos metálicos. Veamos la diferencia, que a lo mejor van a ser de otro tipo de metales. Y la parte de funcionamiento pues viene a ser exactamente la misma. Nosotros tenemos el contenedor, viene a generarse este haz de electrones, comienza la fusión o fundición de lo que es el material, capa por capa. Tenemos por aquí un actuador que cada vez que hace el recorrido lo que es haz de electrones, pues obviamente genera otra capa de lo que es el material y va solidificando y se va generando lo que es nuestra geometría. Relativamente, pues conceptualmente es relativamente fácil de comprender qué es lo que está pasando. Aquí la tecnología pues prácticamente está en el generador de electrones en todo este dispositivo y es lo que nos da la pauta para determinar lo que es nuestra materia prima. Entonces, a partir de eso, vamos a llevar en la misma método de ayer para que se vaya entendiendo qué es lo que vamos diciendo y ir diferenciando las diferentes tecnologías. Les voy a mostrar estos videos cortos. Aquí, por ejemplo, pues la primera situación es crear este tipo de geometría, pues es relativamente muy compleja y pues eso es lo que ya nos ayuda. Inclusive aquí a lo mejor hay muchas ya impresoras que tienen este tipo de tecnología que alcanza mucho más potencia y muchas veces hasta el titanio es una de las materias primas por excelencia. Pero voy a dejar correr un poco el video para que veamos esta aplicación. O en inglés Electrobeam Melting, es una tecnología aditiva capaz de obtener piezas tridimensionales mediante la fusión capa a capa de material metálico conductor en forma de polvo. Esta tecnología permite fabricar piezas metálicas que no sería posible o sería muy difícil fabricar de otra manera, manteniendo unas características mecánicas equivalentes a las piezas fabricadas por los métodos convencionales, como el maquinado o la forja. El funcionamiento de la fusión por haz de electrones es semejante a la fusión selectiva por láser. Al inicio del proceso, la materia prima en forma de polvo se pone en un tanque en el interior de la máquina. Este polvo es luego depositado en forma de finas capas que se precalientan y se hacen fundir en los lugares donde se desea construir la pieza. La fabricación se hace entonces capa por capa, repitiendo el proceso tantas veces sea necesario para obtener la pieza completa. La principal diferencia entre los procesos con láser es que la fuente de energía, como el nombre del proceso indica, no es un rayo láser, sino un haz de electrones. Mientras que un filamento de tungsteno se calienta al vacío, este libera electrones. Estas partículas son aceleradas y dirigidas por electroimanes en campos electromagnéticos con el fin de ser proyectadas a alta velocidad sobre la superficie del polvo. Esto tiene por efecto el calentamiento de las partículas de polvo. Una vez la fabricación termina, el operario retira la pieza de la máquina y luego expulsa el polvo no fundido con la ayuda de una sopladora o un cepillo. Después se deben retirar los soportes de fabricación si los hay, despegar la pieza del plato de fabricación y, finalmente, pasar a los procesos de remate como el maquinado de superficies en contacto con otras piezas, el pulido o similares. En la siguiente tabla podemos apreciar los valores con los que es capaz de trabajar esta tecnología. Nos encontramos ante uno de los mejores métodos de fabricación aditiva en comparación con sus homólogos tales como los procesos DLP o RP. El vacío favorece enormemente la buena fusión del metal procesado, llegando a obtener tolerancias de entre más menos 0,4 milímetros, controlando como es normal en todo momento la velocidad de pasada del haz, su potencia, diámetro del foco, separación entre haces y ordenación de estos durante la fase de precalentamiento. En cuanto a los materiales que se pueden utilizar en esta tecnología, nos encontramos con las restricciones de que solamente podemos utilizar materiales metálicos conductores, es decir, aceros al carbono y aleados, metales refractarios, aleaciones de magnesio, cobre y sus aleaciones o aleaciones de titanio, entre otros principalmente.
Ahora pasemos a hablar de las ventajas y los inconvenientes de esta tecnología. Hablando de las ventajas, nos encontramos con un gran ahorro de material debido a que la mayor parte del material no fundido posteriormente se puede reutilizar de forma directa en el proceso. En este método, al reemplazar el rayo láser por un rayo de electrones, se mejora la eficiencia, reduciendo con esto los costos y la contaminación. Además, este método es capaz de incluso fusionar y combinar distintos materiales conductores eléctricos. La fusión en vacío permite que las propiedades del material fundido sean de gran calidad, obteniendo materiales muy semejantes a las propiedades del material final. Por último, mencionar que no hay necesidad de inversión en moldes o utillajes para la fabricación de piezas. Por otro lado, como inconvenientes, tenemos que la máquina solo es capaz de producir objetos metálicos conductores, es decir, no podemos trabajar cualquier tipo de pieza. Asimismo, el espacio de trabajo es reducido y nos condiciona mucho las piezas que podemos realizar. Por último, la producción es más baja que en otras tecnologías, dado que requiere un tiempo previo de vacío y precalentamiento de la pieza. Entre los principales sectores nos encontramos el mercado aeroespacial, donde el desarrollo de piezas ayuda a una rápida visión del prototipo en los proyectos de diseño de componentes como pueden ser algunas piezas estructurales o de transmisión. En el campo de la biomedicina se ha encontrado un gran sector de aplicabilidad, dado a que el titanio, uno de los principales materiales biocompatibles en las prótesis, puede ser utilizado en esta tecnología, proporcionando una gran precisión en la fabricación de las prótesis personalizadas para cada cliente. Por último, nos encontramos en el sector de la automoción, en el cual el rápido desarrollo de las piezas nos permite la sustitución inmediata de una pieza estropeada o nos permite ver, mediante un prototipo, si el funcionamiento del diseño es el correcto antes de la fabricación de la pieza final. Y aquí finaliza nuestro resumen del Electrobeam Melting. Muchas gracias por su atención. Ok, entonces nos vamos a pasar a otra tecnología que es inyección por aglutinante. Este tipo de impresión pues es uno de los más conocidos y yo creo que fueron de los primeros tipos de impresiones que se empezaron a generar, ya que a menudo la materia prima que se utiliza pues es yeso. A partir de un aglutinante o de un adhesivo pues es como se conformaban estas primeras impresiones. Estas primeras impresiones pues generalmente se utilizaban más a la parte de marketing, a la parte de conceptualizar esas ideas ya en un producto que pudiéramos palpar y de cierta forma pues carecía de muchas características ya para algún tipo de uso, eran más de ayuda visual, más de ayuda de validación dimensional, inclusive hasta de marketing, de presentación a un cliente. Y pues era parte de esas estrategias de venta como se comenzó a utilizar esta tecnología. Funciona también muy similar a lo que ya hemos estado viendo, no ha cambiado como que el concepto que engloba todas estas tecnologías de impresión. En este caso, pues tenemos la reserva de lo que es la materia prima, tenemos pues en este caso por excelencia se utilizaba el yeso. Y en este caso, pues el cabezal o la parte que iba regulando la parte del aglutinante o del adhesivo, pues era de un sistema, podría ser por goteo o por un hilo controlado ahora sí que de suministro. Funciona muy similar, tenemos unas mesas que de tal forma que pues vamos teniendo el material, se va teniendo o formando nuestra geometría a partir de lo que es el aglutinante. En este caso, pues sube nuevamente el contenedor de lo que es nuestra materia prima y a partir de un rodillo, pues distribuía nuevamente una nueva capa de lo que es la materia prima. De tal forma que pues este procedimiento repetidamente pues va generando las capas y pues vamos formando y obteniendo esa geometría que nosotros necesitamos. Relativamente pues eran piezas son piezas muy frágiles, por así decirlo, muchas veces hasta del hecho de que estén en una mesa y se caigan, se pueden llegar a romper. Es prácticamente como, no sé si en algún momento hayan utilizado este adhesivo de la marca Cola Loca con un poco de bicarbonato quizá.
para dar ese soporte, por ejemplo, en una reparación de de alguna pieza plástica. Es muy común utilizarlo, una buena resistencia. Obviamente ya en la actualidad hay adhesivos que pues nos sustituyen esos métodos caseros, por así decirlo. Entonces, ese tipo de material o de ese tipo de geometrías que nosotros obtenemos de esta impresión, pues fueron de los primeros. Y vamos a ver esta parte, ¿no? Para ejemplificar de mejor forma. Binder jetting additive manufacturing is a process inspired by the technology of inkjet printers. In this process, a liquid binder is selectively deposited on a powder bed with a printhead. It is a growing process that allows the production of parts for the manufacturing, medical, and dental industries. This technique enables the production of metallic and ceramic parts as well as sand molds for castings. To start the process, a 3D drawing is imported into the printer software. The powder to be used is placed in a dispenser, which ensures a constant supply during printing. First, a powder layer of a specific thickness is spread. Thereafter, the printing head, moving on 2 axes, projects the binder where necessary. Before moving on to the next layer, the solvent contained in the binder is evaporated by an incandescent lamp. The powder bed is then lowered and a new powder layer is deposited. Therefore, the production takes place in a series of steps that build the part layer by layer. When the cycle is completed, the binder is cured by placing the container in a furnace. The temperature and time depend on the type of binder employed during printing. After this step, unbound particles are removed to reveal the part or the mold. After this step, the sand molds are ready to be used in foundries. The metal and ceramic parts must undergo sintering, infiltration, heat treatment, or hot isostatic pressing before being used. Ok, entonces ahí si se dan cuenta, pues es un poquito más parecido inclusive a lo que conocíamos como las impresoras de tinta, ¿no? De lo que nosotros utilizamos en oficina. Eso muy similar, también como cierta forma representativa, pues no nada más es como para polímeros, sino que también podría ser para inclusive algunos cerámicos, algunos metálicos, pero de cierta forma llevarían postprocesos para tener un poco de mayor características, pues ahora sí que mecánicas, entrando en ese rubro, y ya sea esa parte de sinterizados a través de temperatura o para comenzar a tener un poco más de solidificación en lo que es el cuerpo de esta geometría. No sé si de esta tecnología tengan algún comentario o alguna duda. Sí, al último mencionó algo de un tratamiento, ¿no? Que las piezas ya terminadas, creo las metían en un tratamiento térmico o algo así. Creo que alguien había preguntado la clase anterior si existía un tratamiento después del proceso de impresión. Creo que sí, ¿no? Creo que lo marcó. Sí, de hecho aquí en lo que pasa en el video es de que se somete a alta presión. Hay algún tipo de resinas que solidifican de esta forma, y eso le daría mucho mayor resistencia a lo que es esa combinación de la materia prima con el aglutinante. Y de hecho hay resinas de uso, no sé, de uso doméstico, por así decirlo, que de hecho solidifican con luz ultravioleta, o en este caso de un proceso mucho más acelerado es meterlos en un sistema de presión vacío. Entonces, en este caso, pues ayuda mucho a esa parte de generar un cuerpo mucho más rígido, con otras características ya no tan frágiles al contacto,
Y ya hablando de, por ejemplo, cerámicos, a lo mejor algún tipo de sinterizado que podría ser esa parte de a partir de temperatura, a partir de algún tipo de tratamiento térmico, hablando de ya de algunos metálicos también. Y eso nos ayuda como a consolidar ya lo que es nuestra geometría. Entonces, sí, generalmente va a depender mucho de la pieza, de dónde cuál va a ser la función o cuál va a ser el propósito ya de estar imprimiendo. Vuelvo a hacer mucho énfasis en esa parte, ¿no? De que todo esto viene desde la parte previa a lo que es la impresión. Si nosotros vamos a querer solamente una impresión como un sistema de modelo físico, si vamos a querer una pieza que ya sea, que nos ayude a algún tipo de validación, esta pieza la podemos someter ya impresa, la podemos someter a lo mejor a un sistema de caracterización de esfuerzos, quizá caracterización química, ver cómo se comporta bajo ya el entorno donde va a estar operando esta pieza. Y por último, pues a lo mejor ya queremos que a partir de la impresión, pues ya la utilicemos en el campo para la cual fue creada, ¿no? Entonces hay varias vertientes, todo eso nos arroja a que debemos de hacer el análisis de ingeniería previo. Las herramientas o los módulos que hemos estado viendo, pues son esas herramientas que nos van a ayudar pues, a tener esa visión, ¿no? De lo que podría ser nuestra pieza ya teniéndola físicamente. Sobre eso recae mucho la parte de diseño, de detalle de lo que hemos estado platicando. Entonces, sí, ya post proceso de impresión, pues ya va a depender mucho de qué es lo que nosotros necesitamos de esta pieza. Entonces, sí, por ahí va la parte que comentaban en sesiones anteriores de que muchas veces vamos a necesitar post procesos aún para poder llegar a esas características de función propias de la pieza, ¿no? Entonces, sí, también por ahí va. Pues bueno. Entonces, este otro proceso de impresión, pues es un tanto ya, sí, ya cambia un poquito lo que es la aplicación, pues prácticamente se utiliza mucho para la parte de identificación, que es o de trazabilidad, que es de productos, prácticamente pues es una impresora de código, que es la mayor aplicación que se le o que se usa este tipo de tecnología. Y pues funciona de una forma que es un goteo o es un hilo de lo que es un tipo de resina que puede ser de colores, bueno, puede ser pigmentado y generalmente se utiliza también en un barrido sobre pieza. Entonces, para eso, generalmente estos son los elementos donde nosotros tenemos un sistema de impresión. Esto es generalmente lo que nos otorga como, pues ahora sí, la función principal, donde pues no tenemos a lo mejor muchas capas de deposición. Generalmente esto surge en una sola capa. Generalmente son resinas, como les comentaba, son resinas, pueden ser pigmentadas, pueden ser y generalmente se utilizan para sistemas de trazabilidad de lo que son otro tipo de productos. Esto generalmente se ve mucho en la aplicación para identificar metales que en vez de utilizar grabado por láser, grabado mecanizado, grabado por punzón, por prensa, pues esta también sería una técnica no invasiva a lo que es nuestra pieza, ¿no? Entonces, es otro tipo de tecnología, pero pues entra dentro de esta familia también de impresiones. Obviamente deja un pequeño relieve, pero pues es no es significativo dentro de lo que es las características propias de lo que es la pieza que se está marcando con la función de trazabilidad. Bueno, yo creo que no sé si hayan tenido la fortuna de ver cómo funcionan estas maquinitas, son muy sencillas, realmente, nada dentro de lo que es su función, ya dentro de la tecnología, pues sí, ya cada quien en su ramo sabrá cómo funcionan estos equipos, ¿no?
Ok, muy bien. Si se dan cuenta, pues es ya otro concepto un tanto diferente de lo que veníamos estando viendo como impresión 3D, pero pues está dentro de todavía de esa familia, ¿no? Entonces, hasta este momento, pues vimos las tecnologías más comunes que engloba la impresión y vamos a pasar un poquito a la parte de materiales más utilizados. Dentro de las tecnologías que hemos estado viendo, pues vimos dos rubros, ¿no? De la parte de impresión en lo que es polímeros y lo que es metales. Ya dentro de los polímeros, pues habíamos platicado como primera técnica la de deposición de hilo fundido. Vimos la parte de estereolitografía y un poquito la parte de sinterizado por láser, que es la parte donde utilizábamos luz ultravioleta con una, prácticamente con una resina que reacciona a este tipo de luz y comienza a solidificar. Y en la parte de metales vimos la fusión selectiva por láser y la fusión por haz de electrones, ¿no? Que son esas traducciones que luego nos andamos encontrando. Y la plataforma de Moodle, ahí sí ya les dejé algunos documentos, artículos que pues son de primera fuente de algunos que han hecho algún tipo de trabajo con estos tipos de tecnologías y pues son interesantes, ¿no? A qué es a lo que llegan y qué es el propósito de ese estudio. Entonces, pues prácticamente sería el diagramita de resumen de qué es lo que tocamos hasta este momento y no sé si vayamos bien o si hay alguien que tenga algún tipo de comentario hasta este momento. Seguimos muy bien. Ok, voy a confiar, ¿eh? Bueno, pues en la parte de la tecnología de deposición de hilo fundido, como les comentaba en su momento, pues generalmente vamos a encontrar en esta presentación lo que es nuestra materia prima. Nosotros vamos a tener un carrete, vamos a tener hilo del polímero que nosotros estemos, o que vayamos a utilizar. Generalmente este hilo viene bajo una especificación de diámetro y generalmente el metraje común o tradicional estándar son 100 metros por carrete. Realmente relativamente no son caros. Generalmente ya los encontramos, creo que hasta en Mercado Libre, por ahí en Amazon, si solamente vamos a querer hacer como que un tipo de impresión, ¿cómo decirlo? Pues ahora sí que de prueba o estar haciendo pruebas. Ya si en algún momento pues se requiere de mucho más específico un material o si ya se quiere algo mucho más elaborado, pues sí se puede contactar ya con un proveedor específico de este tipo de materias primas. Por excelencia o los más tradicionales que podemos encontrar, les comento, hasta en Amazon, pues es el ABS, el PLA, el PET y pues algunas de policarbonatos. Pues obviamente esto, en algún momento creo que me preguntaban que si la parte de los soportes podríamos volver a reutilizarlos. Pues a lo mejor sí, ¿no? En la parte de la academia, nada más como para ir modelando cosas pequeñas o cosas que no van a tener una función más allá que ser parte de todo un conjunto de un proyecto. Sí necesitaríamos un pequeño dado y una parte de extrusor para volver a fundir ese material y volver a dar esta característica, sobre todo del diámetro, ya que los extrusores están estandarizados y para que tengan un mejor funcionamiento, pues sí tiene que estar a diámetros de unos 75 de milímetro. También en cuestión de las resinas líquidas, que también veíamos esa parte de la tecnología de estereolitografía, pues hay de varias situaciones, ¿no? Entonces hay termoplásticas y termosolidificantes, que esa es más de la que estuvimos viendo en los videos, que pues a partir de ultravioleta, pues empiezan a solidificar. También se manejan tipo de resinas y vamos a querer el tipo de acabado, si lo queremos en una situación mate, si lo queremos en una situación de más brillo.
y también se manejan colores. Yo creo que por lo general lo más tradicional es que sean entre transparente y en ese tipo de tecnología, y generalmente pues también tenemos gran variedad de polímeros a estar utilizando. Muchas veces el ABS va a estar por excelencia, casi se puede utilizar en cualquier proceso, y pues va a depender mucho de las características del producto que nosotros necesitemos. En cuanto a esta parte de polvos, de que era la tercera, que era también por el por láser, pero que nuestra materia prima pues viene en una presentación de polvo, pues tenemos varias situaciones, tenemos algunas poliamidas, vienen en una situación de características muy importantes, generalmente inclusive también a las fotosensibles, vienen en envases muy particulares donde no se les tiene que a lo mejor incidir luz del entorno, tienen que estar bajo un cierto tipo de control de temperatura, humedad y luminosidad, y pues bueno, ya también hay diferentes materiales, ya va a depender mucho de la aplicación, como les vengo comentando, y también hay diferentes proveedores, ¿no? Ahí de hecho aquí se me coló, está aquí la parte del titanio, pero generalmente Prodways es la parte de una marca importante que puede llegar a surtir polímeros en polvo, ¿no? Ya hablando de las situaciones metálicas, pues sí, ya tenemos también una gran variedad de lo que son los materiales. Podemos utilizar aluminios, titanios, aceros inoxidables, bronces, latones. Recuerden que una de las situaciones que incluso se mencionan en el video, sobre todo en la tecnología de generación de electrón, es que tienen que ser conductores. Entonces también va a depender, o se limita mucho también la aplicación a utilizar ciertos materiales que cumplan con esas especificaciones. Aquí pues, podemos ver por imagen que pues podemos llegar a geometrías complejas, podemos llegar a geometrías con cierto grado de acabado. Ya tendríamos que volver otra vez al inicio de ver cuál es esa aplicación, cuál es esa condición de función, y pues eso determina muchas cosas, ¿no? No nos quedemos solamente con la parte de visual, o que ya trajimos esta pieza que a lo mejor dibujamos en un sistema CAD, y que pues nada más por el hecho de cumplir con el proceso, que es lo que muchas veces malamente hacemos en la parte académica, de decir, bueno, ya lo dibujé y ahí tengo una impresora, lo voy a imprimir, ¿no? Ya, no, aquí la parte esencial es ok, yo ya sé que necesito esta geometría, yo ya necesito que este elemento va a cargar, ya necesito que este elemento va a ser sistema de sujeción, este elemento va a estar con respecto a va a estar a flexión o va a estar en un esfuerzo cortante, o a torsión. Entonces todo eso pues ya tiene un contenido, ¿no? Ya de tal forma que cuando nosotros ya nos enfrentamos a decir, ok, ¿con qué lo voy a imprimir? Ah, pues puedo tener aluminio, puedo tener titanio, puedo tener aleaciones de titanio, aceros inoxidables, latones, algunos tipos de acero. Ok, ¿qué es lo que más me conviene? Ah, pues es que ya me lo dijo mi diseño, ¿no? Que yo necesito la parte de inclusive hasta se puede hacer elementos combinados, que una parte a lo mejor sea para evitar peso, quizá, que a lo mejor sea de, no sé, de algún tipo de titanio o de aleación de titanio, y que todo lo demás, no sé, voy a decir, ojalá no diga una barbaridad, que sea de aluminio, ¿no? Entonces, todas esas situaciones pues recaen ya en este modelo, ¿no? En un modelo que ya podemos estar imprimiendo. Ahí, como les comentaba, ciertas marcas que también pues, los podemos encontrar en México, y pues son los que podemos recurrir ya a surtir este tipo de materias primas, dependiendo del tipo de lo que es nuestra tecnología de impresión.
Entonces, por ejemplo, Color Fab, con ellos particularmente también los conozco. Les comentaba en la sesión anterior que en la universidad tenemos un equipo que puede imprimir Onyx o cierta combinación entre Onyx, fibra de carbón, y ellos son los que, Color Fab, son los que surtían ese tipo de materias primas. Entonces, relativamente es fácil encontrar estas marcas y tener a lo mejor un contacto, al menos en México, ¿no? Con estos. Tanto de la parte de polímeros, como en la parte de metálicos. Y bueno, dentro de todo lo que hemos estado platicando, de ahí surgieron algunas dudas, bueno, más bien algunas preguntas de reflexión de hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va esta parte de la manufactura aditiva. En algún momento de inicio de lo que es este curso, pues les comentaba que pues la manufactura aditiva nace de dos corrientes o de dos conceptos muy particulares, lo que es el prototipado rápido y lo que es la ingeniería inversa, y todo ese conjunto de herramientas, todo ese conjunto de ingeniería de detalle, pues le dan vida, o no vida, sino más bien le dan pertinencia a la manufactura aditiva para que esté en todo este pool de herramientas de lo que es Industria 4.0. Ustedes a lo mejor hasta este momento del diplomado ya se han dado a la tarea de un concepto, de la conceptualización de qué es Industria 4.0, y pues dentro de toda esa parte digital, conectividad, datos, automatización, toda esa situación, a lo mejor una de las preguntas es, bueno, y en la manufactura aditiva, suena como si fuera algo independiente a toda esa otra corriente, ¿no? De programación, de aplicaciones, de muchas cosas, ¿no? Que conlleva. Entonces, esa es una de las situaciones que hemos estado, como que se han ido dando en el transcurso de estas sesiones, donde pues nosotros vemos aplicaciones muy particulares, ¿no? Nosotros podemos hacer o definir un trayecto pues ahora sí que se vaya sentando la pertinencia de la manufactura aditiva. Por ejemplo, aquí yo les hablaba en un momento de herramientales, moldes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues hay una necesidad muy grande en México de ser diseñadores y ser manufactureros de esa necesidad industrial, ¿no? O de esas necesidades de esos herramientales. Pero en el transcurso de cómo hemos ido participando, pues también surge mucho esta parte, como el día de hoy, ¿no? La parte de prótesis y órtesis, que va muy enfocado a la parte del sector médico, ¿no? Inclusive hasta las alineadores dentales, en joyería, ropa, ya hay situaciones, inclusive en esto de ropa, hay una marca en China, ahí la verdad ahorita no recuerdo cuál es, donde ya se están recubriendo o imprimiendo polímeros para cubrir circuitos integrados dentro de la ropa, de tal forma que pues ya te están monitoreando temperatura, ya te están monitoreando la presión arterial, o sea, ya tiene aplicaciones que a lo mejor hace unos 10 años todavía veíamos muy lejos, ¿no? Entonces viene a ser esa parte, la parte de lo que son amantes de la música, los audífonos también pues han ido evolucionando de tal forma, ¿no? De que inclusive se podrían ya estar imprimiendo esas carcasas en vez de ya crear un molde que pues generara mucha masa de ese mismo producto. Y pues lo que a nosotros, o donde a nosotros nos dirige toda esta parte, pues es hasta piezas multipropósito, ¿no? Que eso es una de las situaciones, eso, y dentro de lo que es ¿cómo se llama? La personalización, pues viene mucho de la mano, ¿no? Nuestro sistema tradicional, pues genera un concepto de un producto, y pues prodúcelo, ¿no? Y generalmente, como hasta en la historia de Henry Ford, ¿no? O sea, que podría sacar millones de carros, pero pues todos negros, todos iguales, no había diferencia alguna, ¿no? Estamos hablando de algunas décadas atrás.
pero con esta parte, y hasta la fecha yo creo que también sigue siendo muy tradicional, o sea, tenemos un producto y lo estamos replicando, 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 replicando. De cierta forma que pues una de las grandes vertientes y dentro de todo esto que es manufactura aditiva, pues nos va a ayudar mucho a esa personalización, ya que podemos tener producciones de lotes muy bajos y que cumplan con todas esas características que un consumidor requiere. En este caso, pues ya cada vez vemos, por ejemplo, en telefonía, ¿no? Cuántos modelos ya no hay disponibles dentro de toda la gama de todas las marcas que hay, a pesar de que a lo mejor siguen teniendo un sistema operativo muy similar, un sistema de memoria muy similar, un procesador similar, pues los modelos son completamente diferentes, ¿no? Hablando de esa cuestión de telefonía, yo lo veo mucho en la cuestión, por ejemplo, del ciclismo, un pequeño paréntesis ahí por el gusto, pero por ejemplo hay marcas que ya te hacen la bicicleta a medida, llámese marcas como Trek, como Specialized, como la misma Ferrari que hace sus diseños, la misma Lotus, generalmente se hacen bajo un requerimiento muy específico. Uno llega, a lo mejor entra a su página de internet, selecciona los componentes que uno quiere, da las características antropométricas del cuerpo, y pues prácticamente le hacen una bicicleta a la medida, y muchas marcas de automóviles están tratando ya de generar también ese sistema de personalización. Entonces, mucho del auge que va a tener esta parte de impresión o de manufactura aditiva, pues es dar respuestas rápidas a esas nuevas tendencias de personalización, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues esa es una de las tendencias muy fuertes. Y pues por otra, que también cuando comienza a ver ya esa tendencia bien acrecentada, pues también la parte de los costos se tiene que ir ajustando de tal forma, ¿no? Muchas veces cuando hay mucha oferta y dependiendo de la que es la demanda, pues se mueve o fluctúa de cierta forma en esos precios, y cuando es al revés, fluctúan de otra forma, ¿no? Entonces, de tal forma que pues aquí en esta parte de esta gráfica, pues vemos a partir del año 2017, 2016, por ahí, empieza a haber realmente estos booms, ¿no? Donde de hecho hasta en sesiones anteriores les comentaba que pues ya hay muchas tecnologías de impresión, inclusive hasta caseras, ¿no? Ahí les comentaba en un paréntesis aquí en el centro de la ciudad de Querétaro, pues luego hay veces que hay unos individuos ahí en el centro que traen su maquinita de impresión, trae un catálogo de piezas que te pueden imprimir, y pues prácticamente pues de ahí hasta se hace el negocio, ¿no? Y realmente pues no es un equipo caro, es un equipo que inclusive hasta la academia lo podríamos desarrollar. De hecho, ya si entramos a plataformas de venta como Mercado Libre, pues vamos a encontrar equipos ya relativamente accesibles, ¿no? Entre el rango de 3,000 a 5,000 pesos, y si la vamos a realizar o la vamos a ensamblar nosotros, pues inclusive hasta como con 1,500, 2,000 pesos, ¿no? Entonces, hablando de esa tecnología muy particular de posición de hilo fundido, obviamente si ya nos encaminamos a la aplicación de ingeniería, pues obviamente también los equipos son caros. La parte de generador de haz de electrones, pues es caro uno de esos equipos. Estamos hablando de hasta, no sé, unos 70, 80 mil dólares todavía, más las materias primas y más los postprocesos para poder llegar a esas piezas finales, pues todavía está a lo mejor un trecho, ¿no? Para que esa masificación de uso o ese impacto o ese boom de que se empiece a usar de más y que los costos se comiencen a abaratar, pues es una curva que se tiene que ir dando en el transcurso del tiempo. Y pues bueno, dentro de todo eso, pues esto sería la parte de impresión 3D. Y pues sí me gustaría escuchar sus comentarios y si se llevan esa idea de cuántas tecnologías hay, si nada más conocían una o habían visto una. No sé, sí me gustaría escuchar sus comentarios.
Bueno, sí, en mi caso Sí, pues, adelante, por favor. solo conocía las de plástico, las de metales no las conocía. Y lo que me causa duda es cuando trabajamos con plástico, pues se define la densidad del producto final, ¿no? Cuántas pasadas le va a dar la impresora para que sea más sólida. Y aquí cuando trabajamos con metal, pues creo que es ese mismo detalle, ¿no? Que no va a tener la misma densidad que si tuvieras una pieza sólida y la maquinas, pero sí te va a dar la forma que tú ocupas. Sí, son de esas grandes preguntas, ¿no? Que recaemos nuevamente a la que les hacía para reflexión para futuro, ¿no? Yo creo que entre más inmersos estemos en estos temas, igual y muchas veces vamos a conocer más las capacidades de las tecnologías. En este caso, pues sí, funciona muy similar. Les comentaba que yo he tenido la oportunidad de ver cómo trabaja una de SLS que tienen aquí en el CIDESI, y pues realmente todavía las aplicaciones que tienen pues no son para directamente de uso en sitio, ¿no? Ahí están en un proceso, bueno, le están dando un sentido de caracterizar más comportamiento de material, ¿no? O sea, si yo imprimo esto en este material y lo someto a pruebas químicas, lo someto a tensión, compresión, torsión, ¿cómo se va a estar comportando? Pero les interesa más el comportamiento del material, ¿no? Y dentro de lo que es la parte de la impresión, pues son equipos muy caros, donde todavía hacer o realizar un prototipo en una de estas máquinas, tan solo el prototipo, pues es caro, ¿no? Ahí pues preguntaba en algún momento el costeo de una pieza, y pues sí estaba algo elevado, ¿no? A consideración que, por ejemplo, a lo mejor lo mando a maquinar, por ejemplo. Aquí una de las diferencias y puntos de partida para definir entre uno y otro, pues es la complejidad propia de la geometría. Digo, si en un momento yo ya tengo un CAD y voy con a un centro de maquinado y le digo, oye, dame esta pieza, ¿cuánto me cobras? Dice, pues no sé, 5,000 pesos, ¿no? Pero te la tengo en 2 semanas. ¿Y qué es lo que necesita? Pues el plano dimensional, ¿no? Ok, ese es el requerimiento. A diferencia que si ya tengo el CAD y tengo la máquina, pues a lo mejor la tengo en un lapso a lo mejor de 12, 14 horas, pero a lo mejor no me va a costar 5,000, a lo mejor me va a costar 22,000 pesos, ¿no? Entonces, esa es todavía de las grandes diferencias que podemos estar obteniendo. Va a pasar lo mismo en plástico también, ¿no? Entonces, yo creo que todavía es una fase temprana de lo que es la propia tecnología de impresión. Yo creo que ya en algunos años que empieza a haber ese boom de adopción y de una demanda considerable por el uso de estas tecnologías, pues se va a ir haciendo mucho más accesible en la cuestión de costos. Entonces yo creo que también por ahí va todavía la curva, ¿no? Al igual que si coincide con su opinión, pues todo este concepto de ya en conjunto de lo que es Industria 4.0, pues hablarle a una organización de, oye, te voy a traer 4.0 a tu organización, pues sí, pero ¿qué te voy a traer de 4.0, no? Porque al final de cuentas, si le hablamos de que, oye, te voy a traer manufactura aditiva y te conlleva 8 softwares y necesitas 20 expertos y necesitas capacitación como por 3 años, o ¿sabes qué? Te traigo automatizar toda tu línea, vamos a comenzar con, no sé, con la red o la intercomunicación entre todos tus elementos en una red local. Entonces, oye, sí, pero pues, ¿a qué le voy a entrar primero, no? Entonces, yo creo que a título o opinión personal, es paulatino el hecho de que todavía estamos en una fase, yo creo, todavía como que de empezar a conocer hasta qué punto puede llegar una industria 4.0, ¿no? Ya como uso en un contexto global y sobre todo de ir como definiendo esos mapas de ruta o esa ruta tecnológica de cómo ir adoptando, ¿no?
Estoy plenamente convencido de que muchas veces la industria pues le va a hacer falta lo que nosotros como academia digamos a los jóvenes, ¿no? Que son los que van a ser usuarios, aplicadores, implementadores en unos 5 o 10 años. Los industriales se tienen que ir dando cuenta de toda esa parte, somos un granito de esa información y eso también nos va a requerir que pues estemos trabajando al día con estas tendencias. Digo, a lo mejor algunas industrias va a pegar algo muy particular de todas estas herramientas, a otro tipo de industria, pero si tuviéramos una curva exponencial, como lo plantean los alemanes, ¿no? Que tuvo mucho auge porque tuvieron la colaboración de esa triple sistema colaborativo, ¿no? Que es industria, academia y gobierno. Entonces, yo pienso que estamos en una fase donde apenas estamos apuntalando todos estos conceptos, ¿no? Bajo o salvo a su opinión que ustedes pudieran expresar. No sé si alguien tenga una idea particular con todo este contexto de Industria 4.0. Creo que ya se me durmieron. Contamos un chiste para despertarlos. No, estamos bien. No sé, a lo mejor el costo, bueno, es que quisiera pensar, de repente en la industria 4.0, pues nos vemos más o pensamos más en economía de escala, ¿no? Pero cómo implementarlas en las medianas y pequeñas empresas y muchas veces dirigido al servicio al cliente para, no sé, desde un taller mecánico, o como están haciendo los chinos con estas famosas misceláneas, ¿no? Las tiendas papás, o como las llaman. Sí, como unos supermercados, inclusive hasta móviles, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo atender a los clientes? Y no solo en economía de escala, sino, porque, por ejemplo, lo de las impresoras 3D, también veo que es de mucho el nicho de mercado todavía es muy pequeño y la inversión es muy, muy alta. Yo creo que todavía antes de la pandemia fuimos al Expomac aquí en Santa Fe, y sí te vendían ya impresoras 3D en 80,000, de 80,000 a 200,000 pesos, pero dices, a lo mejor lo que estoy comprando es un juguete muy caro y todavía la aplicación, la calidad de esa impresión no me sirve para brindar un servicio, ¿no? Claro, pues, no. Sí, adelante. Y ya invertir $70,000, $80,000 en una impresora, pues necesitas tener allí bien amarrado al cliente. O ver, de repente viene el nicho de mercado, ¿no? Exactamente, sí, de hecho, pues esos son los análisis que le llaman de negocio, ¿no? Al final de cuentas, sí son pues requerimientos, era un poquito lo que les platicaba ahorita, ¿no? De la parte fundamental pues, qué se le ofrece a una empresa, ¿no? Hablamos que va a haber diferentes giros, diferentes tamaños, diferentes, pues ya rentabilidad propia de las empresas, pues como para que decidan invertir en estos juguetes, ¿no? Les comento rápidamente, por ejemplo, ahorita que tocabas esto de modelo de negocio, tuve la fortuna de participar en un diagnóstico que se le hizo a la empresa Renlock aquí en Querétaro. Este empresario no era su giro industrial, él era más de alimentos, ¿no? Él tiene viñedos, él hacía otro tipo de negocios, se capitalizó mucho, de tal forma que en algún momento pues le ofrecen maquinaria, ¿no? Máquinas de inyección. Y cuando se visita, pues tenía gran capacidad, tenía cerca de creo que eran como 14 inyectoras de diferentes tonelajes, pero pues no tenía clientes. Esa es la cosa interesante, ¿no? Porque pues, decía, oye, pues estoy imprimiendo reglas, escuadras, y nada más tengo en uso una sola inyectora que trabajo 8 horas diarias y con eso todavía sobreproduzco, pues realmente, pues, ¿dónde está o qué me sirve de Industria 4.0
para yo potencializar todo este negocio, ¿no? Y la parte esencial es que como no tenía experiencia dentro del ramo de la inyección o de este tipo de giro industrial, pues le ganaban las licitaciones, ¿no? Inclusive llegó un momento en el que decía, pues es que mejor alquilo las máquinas, ¿no? Tráiganse unos moldes y aquí les alquilo solamente la maquila o el uso de máquina, pero pues realmente ahí no está el negocio, ¿no? El negocio es ganarse todos los desarrollos para que inclusive hasta la parte de creación del propio molde, y estaba perdiendo esas oportunidades por, uno, no tener la experiencia dentro del giro. Dos, pues las empresas del mismo nivel que estaban compitiendo por esas licitaciones, pues obviamente pues ya tenían ese colmillo, ¿no? Por así decirlo coloquialmente, para entrarle y ya después ver cómo solucionaban la parte de herramientales, la parte de las producciones y tiempos de entrega y demás, todo lo que conlleve la parte de negocio. Y resulta que una de las situaciones que se detectaron es que nunca cumplía con los tiempos de entrega de las propuestas de esos proyectos. O sea, por ejemplo, llegaba, no sé, una empresa, no sé, por decir algo, Mave, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a sacar producción porque ya no tengo aquí mi capacidad, la voy a sacar con un externo. Y les pedían todo, pues prácticamente el desarrollo, prototipo, la validación, si tenían realmente la capacidad para cumplir con esos requerimientos, algún tipo de certificación, que avalara sus sistemas de calidad, toda esa parte, pues relativamente, pues ya la estaban cumpliendo, ¿no? Ya estaban certificando toda esa parte. Y entonces ellos le entraron en la parte de manufactura aditiva, como un contraste a tener tiempos de respuesta mucho más cortos en la cuestión de validación y creación de los prototipos, tanto de molde como de lo que es el producto. Y entonces, eso fue hace 4 años. Hace 2 me enteré que sí, ya habían consolidado algún par de negocios con algunas empresas grandes, ya tenían pues ahora sí que ya hasta habían comprado más inyectoras, porque pues ya la capacidad los rebasó dentro de lo que estaban ofreciendo, y pues a lo mejor eso se vuelve un caso de éxito, ¿no? Que a lo mejor hasta en algún momento podría ser documentado, pero realmente ahí fue donde vi que la manufactura aditiva como tal, pues tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido hablando desde la aplicación todavía de desarrollo de negocio. A lo mejor ya, como les comentaba en ocasiones anteriores, si tiene una empresa un sistema de desarrollo tecnológico, si tiene un buen sistema de pruebas, si tiene todo un contexto de ingeniería como departamento, pues a lo mejor también sería viable, ¿no? Pero pues dentro de todo eso, pues a lo mejor les comparto esa pequeña experiencia donde a lo mejor la manufactura aditiva sí le dio un golpe positivo a una generación de negocio del sector industrial, ¿no? No, pues está muy bien. Entonces, pues ojalá esta parte haya sido de interés. Digo, como todo el módulo ha sido un poco nada más de un panorama general. Yo confío en que pues la parte de un poquito la conciencia de que para dominar toda esta parte pues hay mucho trabajo detrás, ¿no? E inclusive hasta un trabajo colaborativo, porque pues es muy difícil dominar pues primeramente los softwares, están metidos ahí varias horas, pero todo esto recae sobre pues nuestros conocimientos, ¿no? La física, la matemática, termodinámica, o sea, de todo, de las ciencias básicas, ¿no? Que es la parte que hay detrás de sustento de la parte de ingeniería que nosotros proponemos para, pues, llegar a estos, a conceptualizar este tipo de tecnologías, y que este tipo de tecnologías, pues, nos ayuden a conceptualizar nuestros productos o nuestras ideas. Entonces, pues hasta aquí nos quedamos con esta reflexión. Ya el día de mañana veremos el último tema. Vamos a ver un poquito del concepto de mecanizado, que sería uno de los postprocesos del conjunto de manufactura aditiva con el enfoque de herramientales.
y sí, ojalá que me confirmen un poquito más tarde y tener esa intervención de la empresa Bici Series para que nos platiquen un poquito ellos que han hecho en el ramo de manufactura aditiva y cómo lo han aplicado, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho su atención por el día de hoy, con toda confianza, también si sigue habiendo comentarios o alguna duda, con toda confianza, y ahorita en unos minutos les activo esto de impresión 3D en la parte del módulo.